En un momento, Julian Brown era simplemente otro joven inventor que publicaba experimentos en línea. Al siguiente, millones de personas vieron a un joven de 21 años de Georgia verter combustible elaborado a partir de residuos plásticos directamente en los motores y afirmar que podía cambiarlo todo. Gasolina de la basura, diésel de botellas desechadas, incluso el combustible para aviones. Parecía imposible, casi peligroso de creer. Pero Julián siguió mostrando resultados. Y cuanta más atención recibía, más extraña se volvía la historia. Porque esto no estaba sucediendo dentro de un laboratorio de miles de millones de dólares o de alguna universidad de élite. Sucedía en un patio trasero construido por un joven soldador con las manos quemadas, máquinas caseras y una obsesión que consumía casi cada hora de su vida. Entonces, de repente, después de crípticas advertencias, avistamientos de helicópteros y afirmaciones de que era un objetivo, Julian pareció desaparecer de Internet de una manera que dejó a la gente haciendo una pregunta aterradora. Descubrió algo que el mundo nunca debería ver. Julian llamó a su invento Plastoline, un sistema que transformaba los desechos plásticos nuevamente en combustible utilizable, mediante pirólisis por microondas alimentada por energía solar. En términos simples, creía que el mismo plástico que contamina los océanos y los vertederos podría convertirse nuevamente en petróleo, porque el plástico en sí proviene originalmente del petróleo. Lo que hizo que la gente prestara atención no fue solo la idea, sino la evidencia. Los videos mostraban motores funcionando con combustible creado a partir de basura. Según los informes, los investigadores que examinaron su diésel dijeron que quemaba de manera más limpia que el combustible diésel tradicional. Y mientras la mayoría de los adolescentes pensaban en fiestas, Julian pasó años probando reactores, reconstruyendo prototipos y aprendiendo química a través de videos de Internet, porque creía que no podía permitirse el lujo de perder el tiempo siguiendo un camino tradicional. En 2025, casi 2 millones de seguidores seguían su progreso en línea. Los grandes inversores empezaron a fijarse en él. Los medios de comunicación destacaron su trabajo. Llegaron subvenciones por valor de cientos de miles de dólares. Para muchos espectadores, Julian Brown no se limitaba a fabricar combustible. Representaba un futuro en el que personas comunes y corrientes podrían desafiar industrias enteras desde su propio patio trasero. Pero cuanto más profunda era la atención, más oscura se volvía la atmósfera a su alrededor. Julian comenzó a hablar abiertamente sobre presiones, investigaciones y encuentros extraños mientras trabajaba solo en áreas remotas. En un video inquietante, afirmó que un helicóptero sobrevolaba repetidamente en círculos sobre él por la noche, mientras trabajaba en su reactor en Alabama, con su foco apuntando directamente a él, en medio de la nada. Días después publicó un mensaje que dejó a sus seguidores genuinamente perturbados. Dijo que no creía que viviría mucho y que por eso exactamente trabajaba cada minuto que le quedaba. Luego vinieron detalles aún más inquietantes. Habló de haber sido denunciado ante agencias federales, haber dormido dentro de su camioneta cerca del sitio del reactor, conducir horas solo para continuar con las pruebas, y soportar un calor brutal mientras intentaba terminar la máquina que había comenzado a construir con solo 17 años. Incluso admitió que durante experimentos anteriores en el patio trasero de sus padres, un accidente provocó una explosión que casi lo mata. Y de repente, lo que alguna vez pareció el inspirador ascenso de un joven inventor, comenzó a parecer algo mucho más pesado. Una historia sobre la ambición, el peligro, y la incómoda historia que rodea ideas disruptivas, que parecen demasiado poderosas, demasiado baratas o demasiado amenazantes para ignorarlas. Julian Brown habló sobre el dolor de la misma manera que la mayoría de la gente habla sobre el clima. Calma. Casual. Casi como si ya hubiera aceptado el coste de lo que intentaba construir. Después de que un accidente en un reactor lo dejara con graves quemaduras de segundo grado y lo enviara al hospital para ser operado, la mayoría de la gente habría dejado de fumar instantáneamente. Julián no lo hizo. Regresó inmediatamente al trabajo.
Dormir en un calor brutal, conducir horas interminables, luchar contra el agotamiento, todo por una máquina que creía que podría remodelar por completo el futuro del combustible. Y lo inquietante fue que admitió abiertamente que conocía los riesgos. Creía que las industrias poderosas nunca aceptarían tranquilamente una tecnología capaz de convertir la basura plástica en gasolina y diésel utilizables. Lo que es aún más inquietante es que insinuó repetidamente que la historia ya había demostrado lo que les puede pasar a los inventores, que se vuelven demasiado disruptivos, demasiado independientes o demasiado imposibles de controlar. Sus seguidores pudieron sentir la presión aumentando en tiempo real. Cada publicación empezó a sonar menos como un experimento y más como una advertencia. Luego vino el video que lo cambió todo. 9 de julio de 2025. Julian apareció dentro de un automóvil, escaneando nerviosamente el área a su alrededor, antes de hablar con una voz tensa e inusualmente seria. Les dijo a los espectadores que algo extraño estaba sucediendo, y afirmó que estaba siendo atacado de múltiples maneras. En la leyenda escribió un mensaje que se difundió instantáneamente en las redes sociales: algo está sucediendo. Manténganme en sus oraciones. Grabe esto en pantalla. Y luego, nada. Sin cargas. Sin transmisiones en vivo. Sin actualizaciones. El creador, que documentó en línea casi todas las etapas de su vida, desapareció repentinamente sin explicación. Su Instagram se congeló. TikTok se quedó en silencio. Millones de seguidores comenzaron a acumular teorías casi de la noche a la mañana. Se formaron comunidades enteras en línea tratando de averiguar si Julian había sido amenazado, silenciado, pirateado u obligado a esconderse. El silencio duró tanto que dejó de parecer accidental. Se sentía como si alguien hubiera accionado un interruptor y lo hubiera borrado de Internet. 2 semanas después, el misterio se volvió aún más extraño. La madre de Julian finalmente confirmó que estaba vivo, pero se negó a revelar dónde estaba o por qué había desaparecido, diciendo solo que era por su seguridad. Esa única declaración provocó aún más pánico en línea, porque la gente no podía entender por qué un inventor de 21 años necesitaría protección simplemente para construir reactores de combustible a partir de desechos plásticos. Cuando Julian finalmente regresó, la explicación parecía sacada de un ciberthriller. Afirmó que los piratas informáticos se habían infiltrado en su cuenta de iCloud y obtuvieron acceso casi total a su vida digital. Según él, podían monitorear su teléfono, rastrear su ubicación, leer mensajes y volver a ingresar repetidamente a sus cuentas sociales, incluso después de cambiar las contraseñas y la configuración de seguridad. Dijo que información privada, incluida su licencia de conducir, se había filtrado públicamente una y otra vez, mientras luchaba por recuperar el control. Según los informes, su equipo de ciberseguridad no pudo detenerlo por completo, y afirmó que el propio Meta le aconsejó que desapareciera temporalmente mientras se solucionaba el problema. Pero incluso después de explicar toda la atmósfera alrededor de Julian Brown, nunca volvió a la normalidad, porque en ese momento Internet ya había comenzado a plantear una pregunta mucho más importante. ¿Se trataba realmente de un simple hackeo? ¿O Julian se había adentrado en un territorio mucho más peligroso de lo que jamás había esperado? Julian Brown finalmente rompió el silencio, pero cuando finalmente explicó lo sucedido, la historia sonó incluso más inquietante que la desaparición misma. Según Julian, los piratas informáticos habían tomado el control de partes de su vida digital tan profundamente que podían monitorear su teléfono, acceder a información privada y repetidamente ingresar a sus cuentas sociales, sin importar cuántas contraseñas o configuraciones de seguridad se cambiaran. Dijo que la situación se volvió tan grave que incluso Meta tuvo que intervenir directamente. En un momento, Julian publicó intencionalmente un mensaje extraño diseñado para parecer sospechoso a propósito, casi como un cebo. La idea era sencilla. Si los piratas informáticos todavía estuvieran mirando, entrarían en pánico e intentarían recuperar el acceso de inmediato. Y según él, eso es exactamente lo que pasó. Afirmó que Meta estaba monitoreando la cuenta en tiempo real
y observó cómo se desarrollaban los intentos de intrusión. Pero mientras Julian trató la situación como una partida de ajedrez digital, millones de personas que miraban en línea vieron algo mucho más oscuro. Un joven inventor con una tecnología potencialmente disruptiva había desaparecido de Internet, regresó bajo presión y ahora afirmaba que personas desconocidas lo habían estado estudiando durante meses. Para muchos espectadores, toda la situación ya no parecía un delito cibernético aleatorio. Se sintió objetivo, y ahí es donde la historia de repente dejó de tratarse únicamente de Julian Brown. Porque una vez que la gente empezó a profundizar más, se dieron cuenta de que su caso hacía eco de algo mucho más antiguo enterrado en la historia de Estados Unidos. Una historia que rara vez se discute abiertamente. Durante siglos, los inventores negros en Estados Unidos crearon tecnologías que cambiaron el mundo mientras se les negaba el reconocimiento, se les bloqueaba el acceso a patentes o se los borraba por completo de la historia. Cuando el sistema de patentes de Estados Unidos se formó por primera vez a fines del siglo XVIII, los negros esclavizados legalmente no podían poseer patentes porque no se los consideraba ciudadanos. Eso significaba que si una persona esclavizada inventaba algo revolucionario, el crédito a menudo recaía en los propietarios blancos. Un ejemplo sorprendente fue el de Benjamin Montgomery, un inventor nacido en la esclavitud que desarrolló una avanzada hélice de barco de vapor para aguas poco profundas que podría haber transformado el transporte y el comercio. Pero como estaba esclavizado, no podía patentarlo legalmente. Sus propietarios intentaron reclamar el invento como propio, y todo el proyecto colapsó en un absurdo legal. El invento quedó esencialmente atrapado no porque fracasara, sino porque la sociedad se negó a reconocer al hombre que lo creó. Incluso después de que terminó oficialmente la esclavitud, el patrón no desapareció. Simplemente evolucionó hacia formas más silenciosas. Historiadores y expertos en patentes han documentado casos en los que inventores negros supuestamente ocultaron sus identidades o permitieron que otros presentaran patentes porque revelar que eran negros podría dañar el éxito comercial del producto. Es probable que algunos inventos se perdieran para siempre en registros antiguos sin el reconocimiento adecuado de los verdaderos creadores. Y cuando empiezas a mirar de cerca algunas de las tecnologías más importantes de la vida moderna, revelan de repente nombres que a la mayoría de la gente nunca se les enseñó. Louis Latimer ayudó a transformar la bombilla de un experimento frágil en algo lo suficientemente práctico para el uso diario mediante el desarrollo de filamentos de carbono más duraderos. También desempeñó un papel clave en la redacción de dibujos técnicos relacionados con la carrera por las patentes telefónicas. Garrett Morgan inventó uno de los primeros diseños de máscara antigas que luego salvó vidas durante operaciones de rescate mortales e influyó en el equipo moderno de los bomberos. Sin embargo, en las aulas y en los documentales, estos nombres suelen permanecer enterrados detrás de figuras más famosas. Por eso la historia de Julian Brown causó tanto revuelo en Internet. Para mucha gente no parecía un misterio aislado, parecía otro capítulo de un patrón mucho más antiguo, en el que innovadores negros impulsaban la tecnología, mientras luchaban contra fuerzas invisibles, que la mayoría de la gente ni siquiera nota. Garrett Morgan debería haberse convertido en un héroe nacional de la noche a la mañana. Después de que una explosión mortal llenara un túnel debajo del lago Erie con gas venenoso, los equipos de rescate se desplomaban uno tras otro al intentar entrar. Más de 20 personas ya estaban muertas cuando los funcionarios finalmente llamaron a Morgan en medio de la noche. Usando el dispositivo respiratorio que él mismo inventó, Morgan trepó directamente a la oscuridad tóxica junto a su hermano, y voluntarios sacando a los sobrevivientes con sus propias manos, mientras inhalaba suficientes vapores como para requerir tratamiento médico después. Los periódicos de todo Estados Unidos cubrieron el dramático rescate a la mañana siguiente. Pero de alguna manera el hombre que realmente salvó vidas apenas apareció en los titulares. Los funcionarios blancos recibieron reconocimiento, recompensas y elogios, mientras que Morgan quedó relegado a un segundo plano. Y cuando se quejó, la explicación fue casi increíble. Argumentaron que corría menos peligro porque tenía equipo de protección, ignorando el hecho de que él fue quien lo inventó en primer lugar.
Cuanto más profundizaba la gente en estas historias, más claro se volvía el patrón. Una y otra vez los inventores negros cambiaron el mundo solo para ver cómo el mundo pretendía que alguien más merecía el crédito. La historia se repitió a través de generaciones en diferentes formas. Mary Kenner diseñó uno de los primeros cinturones sanitarios que se convirtió en la base de los productos menstruales modernos, pero según se informa, las empresas dieron marcha atrás después de descubrir que ella era negra, lo que permitió que otros se beneficiaran de ideas similares, mientras que ella no recibió casi nada. Gladys West ayudó a crear las bases matemáticas detrás de la tecnología GPS, un sistema que ahora está integrado en la vida cotidiana en todo el planeta, aunque la mayoría de la gente nunca ha escuchado su nombre. Percy Julian se convirtió en uno de los químicos más destacados de su época, a pesar de ser nieto de esclavos solo para enfrentar ataques violentos, después de mudar a su familia a un vecindario blanco. Louis Latimer ayudó a que la luz eléctrica fuera práctica para los hogares comunes, y desempeñó un papel crucial en el trabajo técnico conectado al teléfono. Pero la historia enterró en gran medida sus contribuciones bajo nombres más famosos. Lo que hace que estas historias sean inquietantes no es solo el racismo en sí, sino las implicaciones más amplias que hay detrás de él. La innovación nunca fue solo cuestión de inteligencia. Estaba ligado al poder, el estatus y el control sobre a quien la sociedad permite convertirse en el rostro del progreso. Y cada vez que alguien desafiaba esa estructura desde fuera del sistema aceptado, surgía resistencia. Por eso la historia de Julian Brown explotó en Internet con tanta fuerza emocional. Para muchas personas representaba más que un joven inventor que fabricaba combustible a partir de residuos plásticos. Representaba la posibilidad de que una tecnología que cambiara el mundo pudiera surgir de alguien sin credenciales de élite, respaldo de miles de millones de dólares o aprobación institucional. Un soldador autodidacta de unos 20 años, que crea sistemas de combustible alimentados por energía solar a partir de basura, en un taller trasero, rompe la imagen que muchas industrias han protegido cuidadosamente durante décadas. Sugiere que la innovación puede venir de cualquier parte. Ese genio no espera permiso, y esa sola idea puede amenazar sistemas enteros construidos en torno a la exclusividad y el control. Sin embargo, a pesar de la presión, Julian siguió construyendo. Incluso después de los ciberataques, el miedo público, la especulación en línea y las semanas que pasó desapareciendo por motivos de seguridad, volvió a publicar experimentos y continuó con su trabajo. Y tal vez esa sea la parte más importante de la historia. No los helicópteros, no las afirmaciones de piratería, ni siquiera el propio combustible. Es el hecho de que cada vez que alguien se niega a desaparecer silenciosamente, la historia se vuelve más difícil de borrar. Porque durante siglos innumerables inventores negros transformaron la medicina, el transporte, las comunicaciones, la seguridad y la tecnología, mientras sus nombres se desvanecían en las sombras. Ahora, por primera vez, millones de personas comunes y corrientes están viendo cómo se desarrollan esas historias en tiempo real, y se niegan a apartar la mirada. Cada vez que un joven inventor como Julian Brown se niega a renunciar, todo el sistema se ve desafiado un poco más, porque su historia obliga a la gente a afrontar una realidad incómoda. ¿Por qué alguien debería temer por su seguridad simplemente por desarrollar nueva tecnología? ¿Por qué un joven de 21 años que intenta resolver la contaminación plástica y la escasez de combustible debería terminar hablando de vigilancia, piratería informática y ocultamiento en lugar de recibir protección y apoyo? Más de un siglo separa a Garrett Morgan Percy Julian y Julian Brown, pero el patrón resulta inquietantemente familiar. Los métodos evolucionan con el tiempo, pero la presión nunca desaparece por completo. En una época, los innovadores enfrentaron violencia abierta y exclusión pública. En otro se convierte en ataques digitales, intimidación, barreras económicas o intentos de desacreditarlos antes de que se vuelvan demasiado poderosos. Siglo diferente. Mismo mensaje. Manténgase dentro de los límites que la sociedad ya eligió para usted. Pero lo que hace diferente a esta generación es que el silencio ya no funciona tan fácilmente como antes.
En el pasado los inventores podían ser eliminados silenciosamente, porque la información se movía lentamente, y los guardianes controlaban la historia. Hoy en día millones de personas pueden presenciar cómo se desarrollan los acontecimientos en tiempo real. Pueden archivar videos, compartir nombres, recaudar dinero y mantener la atención centrada en personas que de otro modo la historia ignoraría. Por eso es tan importante contar estas historias. Porque una vez que las personas descubren cuán profundamente la innovación negra dio forma a la vida moderna, comienzan a ver el mundo de manera diferente. Los semáforos que guían las ciudades, las máscaras antigas que protegen a los bomberos, la iluminación eléctrica en el interior de las viviendas, sistemas GPS navegando por países enteros. Gran parte de la civilización moderna lleva huellas dactilares que la historia apenas reconoce. Y cuando los jóvenes finalmente escuchan esos nombres pronunciados en voz alta, algo cambia poderosamente. Le dice a la próxima generación que la brillantez no pertenece a un entorno, una institución o una imagen que la sociedad decida celebrar. La pregunta más importante ahora es si la sociedad finalmente está dispuesta a proteger la innovación en lugar de castigarla cuando proviene de lugares inesperados. Los inventores independientes necesitan sistemas que les ayuden a conseguir patentes, financiación y seguridad sin obligarlos a ceder el control de sus ideas. Los creadores, ingenieros y emprendedores negros necesitan un apoyo lo suficientemente fuerte como para contrarrestar generaciones de exclusión que empujaron a muchos talentos a las sombras antes de que el mundo pudiera siquiera verlos. Porque la verdad es que es posible que el futuro ya esté en garajes, dormitorios, talleres y patios traseros. Otro Julian Brown ya podría estar construyendo algo revolucionario casi sin recursos y sin que nadie le preste atención todavía. Y la historia ha demostrado lo que sucede cuando la sociedad ignora a esas personas durante demasiado tiempo. El peligro real no es que estos inventores desafíen el status quo. El verdadero peligro es cuántas ideas transformadoras del mundo la humanidad puede haber perdido ya, porque a las personas detrás de ellas nunca se les permitió prosperar. La parte más poderosa de la historia de Julian Brown es que a pesar de todo, nunca dejó de construir. La presión no lo hizo desaparecer para siempre. El miedo no acabó con la idea. Sus máquinas todavía funcionan. Sus experimentos continúan. Todavía está tratando de mejorar la tecnología, abaratarla, escalarla aún más y mostrar a más personas que los desechos plásticos pueden volver a convertirse en combustible utilizable. Y tal vez eso sea lo más importante. No si cada afirmación se vuelve perfecta de la noche a la mañana, sino el hecho de que alguien fuera del sistema tradicional demostró que incluso se podía intentar. Porque una vez que millones de personas ven a un joven inventor crear combustible en un taller de su patio trasero, con poco más que determinación, la forma en que ven la innovación cambia para siempre. De repente el futuro ya no parece encerrado detrás de laboratorios de miles de millones de dólares e instituciones de élite. Se siente accesible. Peligroso para algunas personas, inspirador para otras. Pero alcanzable. Por eso es tan importante negarse a permitir que estas historias desaparezcan. La historia está llena de inventores cuyos nombres se fueron desvaneciendo lentamente, mientras sus creaciones permanecían entretejidas en la vida cotidiana. Algunos fueron dejados de lado. A algunos se les negó el apoyo. Otros vieron a diferentes personas recibir el reconocimiento asociado a sus propias ideas. Y cuando eso sucede a lo largo de generaciones, crea algo aún más dañino que el crédito robado. Enseña a los futuros innovadores a dudar de sí mismos, incluso antes de empezar. Es por eso que el cambio real significa más que simplemente celebrar a los inventores después del hecho. Significa crear sistemas que realmente protejan a los creadores independientes cuando enfrentan acoso, intimidación o explotación. Significa hacer que las patentes sean más accesibles, financiar la innovación sin despojarla de la propiedad, y asegurarse de que los jóvenes crezcan conociendo la historia completa de quién ayudó a construir el mundo moderno que los rodea. Porque es posible que el próximo avance revolucionario no provenga en absoluto de una corporación gigante. Podría provenir de alguien que trabaja solo en un garaje,
un apartamento pequeño, o un patio trasero lleno de plástico desechado y máquinas sin terminar. Y esa posibilidad es exactamente lo que hace que historias como la de Julian Brown sean imposibles de ignorar. Un inventor autodidacta de Georgia con experiencia en soldadura logró obligar a millones de personas a repensar quién puede dar forma al futuro. No porque pidió permiso, no porque alguna institución lo aprobara primero, sino porque siguió construyendo hasta que el mundo no tuvo más remedio que prestarle atención. Cada vez que la gente comparte su historia, discute su trabajo o apoya a inventores independientes como él, rechazan la idea de que la innovación pertenece solo a unos pocos elegidos. Le recuerdan al mundo que el genio puede surgir de lugares inesperados, de personas cuya historia a menudo se pasa por alto o se subestima. Así que la próxima vez que utilices el GPS, te detengas en un semáforo o enciendas un interruptor de luz. Recuerda que detrás de muchas de las tecnologías que dan forma a la vida moderna, hay inventores cuyos nombres casi fueron borrados por completo de la historia. Y tal vez la batalla más grande ahora sea asegurarse de que la próxima generación